Bienvenidos, bienvenidos a todos. Definitivamente les agradezco por acompañarnos el día de hoy y por supuesto agradecemos también la cordial y usual colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo en el avance de la agenda de transición energética de Panamá. Y en el caso particular del día de hoy, pues estamos arrancando el lanzamiento del Plan Nacional de Electrificación de Panamá, el cual se convierte en el primer instrumento de política pública que indica georreferenciadamente año a año cómo Panamá puede alcanzar el acceso universal a la electricidad en el año 2030, proveer la energía que nuestros ciudadanos de todas las comunidades necesitan para vivir, para adaptarse a ese cambio climático con electricidad suficiente, sin recurrir a energéticos contaminantes. La energía y la garantía de contar con ella de forma asequible, confiable, sostenible y moderna para todos para el 2030 es el primer objetivo de la Agenda Nacional de Transición Energética de Panamá. Cerrar la brecha de acceso a la electricidad va mucho más allá que cumplir con los indicadores de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Va mucho más allá de lograr cerrar la brecha con energías limpias. El logro de este ODS 7 en el corto plazo es un real catalizador de la erradicación de la pobreza, de la igualdad de género, de la seguridad alimentaria, de la salud, de la educación. Las ciudades y comunidades sostenibles se logran con energía limpia. El acceso a agua potable y el saneamiento se logra con energía. El empleo decente se logra con energía. La innovación y el transporte requieren de la energía. Este logro impacta importantemente la toma de decisiones de las comunidades para reducir el desplazamiento de sus habitantes. Con este plan, Panamá se compromete con acciones transformadoras para abordar el triple desafío energético, garantizando el acceso a servicios de energía limpia y asequible para todos al 2030, ¿cierto? Pero acelera la transición energética para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que nuestras comunidades se adaptan a este clima cambiante, que demanda más energía para progresar como nación. El plan de electrificación de Panamá busca acelerar drásticamente nuestros esfuerzos también para movilizar la financiación adecuada y predecible, donde los esfuerzos nacionales, sumados a la cooperación internacional, catalizarán esa financiación y esa inversión pública y privada necesaria para acelerar la transición, especialmente en los lugares de nuestro territorio donde aún no tienen suministro eléctrico constante. El plan de electrificación fue desarrollado tomando en cuenta cuál es la tecnología más eficaz para electrificar cada uno de estos clientes y comunidades, seleccionando tecnologías que requieren un menor coste de inversión, operación y mantenimiento, considerando la extensión de la red interconectada en media y baja tensión, instalando mini redes aisladas o proporcionando sistemas fotovoltaicos individuales. Implementar el Plan Nacional de Electrificación de Panamá requiere alrededor de 782 millones de dólares en inversión en las zonas sin acceso a electricidad. El proyecto ha tomado en cuenta también la densificación de la red existente. ¿Cuál es esa nueva población que se asentará aquí al 2030 en las zonas ya electrificadas, lo que también requiere un costo adicional estimado de inversión de alrededor de 323 millones de dólares? Adicionalmente a esto, hemos considerado escenarios para proveer mayor cantidad de electricidad que los estándares usuales de diseño para las comunidades sin acceso, teniendo claro que la demanda que se considera básica para el diseño
también debe evolucionar en un país donde las condiciones climáticas y las necesidades energéticas para vivir y desempeñarse en el marco de un mundo que vive la cuarta y en algunos casos la quinta revolución industrial requiere más energía, lo que nos lleva a planificar también para un escenario donde las autopistas de electrones, nuestras líneas de transmisión y de distribución deben ser diseñadas para estos casos. El plan de implementación detalla anualmente los diferentes proyectos que cada uno de los actores deberá poner en servicio, detallados por tecnologías de suministro dentro y fuera de la red, considerando a las empresas distribuidoras dentro de su área de concesión, el rol que juega la Oficina de Electrificación Rural como responsable de inversiones de red más allá de los límites de las empresas que tienen las concesiones o las entidades de electrificación aisladas con sistemas individuales. El plan de electrificación también tiene un plan de financiamiento que considera ese plan de inversiones hasta el 2030 y la necesidad de actualizar y de reforzar el suministro conforme vaya aumentando la demanda y el número de usuarios hasta el 2040. Y muestra también cómo se puede alcanzar esa sostenibilidad financiera a mediano plazo. Esto y más verán en la presentación de hoy. Hoy, Panamá se está convirtiendo en un punto de referencia en cómo planificar para el futuro cercano, incluyendo cómo la construcción de este plan refleja a todas las partes interesadas, con el apoyo de organizaciones internacionales, de los bancos multilaterales de desarrollo, de las empresas, de la sociedad civil, de las comunidades, de los científicos, de las ciudades, de los gobiernos locales, nacionales, que juntos debemos intensificar y fortalecer los esfuerzos para impulsar la transición energética mediante la formación de alianzas transformadoras. Esto impulsa también un presente más próspero, más equitativo y sostenible para las personas y para el país. Hoy estamos posicionando el acceso universal a la energía como un facilitador e impulsor clave para la recuperación y el crecimiento económico de Panamá de manera inclusiva, justa, resiliente, sostenible, como parte integral, columna vertebral de la transición energética, poniendo, por supuesto, a las personas en el centro de los esfuerzos para entregar energía universal. Así que quiero cerrar mis palabras de bienvenida dándole nuevamente ese agradecimiento al equipo colaborador entre el BID y los demás miembros de las empresas consultoras que por casi 2 años llevamos trabajando en hacer de la planificación para el acceso a la electricidad una forma diferente, georreferenciada, donde cada comunidad pueda ver cómo se acerca esa electrificación sostenible a su realidad. Bienvenidos y espero que la presentación de hoy pues sea de su agrado y que utilicen también el documento que estaremos, por supuesto, poniendo a disposición en la página web de la Secretaría Nacional de Energía. Bienvenidos. Muchas gracias, ingeniera Rosilena, por esas palabras de bienvenida y también ese compromiso con el acceso universal de la energía. Como paso en la agenda, voy a dar la palabra al doctor Arturo Alarcón, especialista en energía del BID. Arturo, el podio es todo suyo. Gracias, Alexander, y gracias, Rosilena. Antes de comenzar mis palabras, yo quería compartir con ustedes un gráfico. No sé si lo logran ver. Todavía no. A ver, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Sí, esta, bueno, viene de la página del Energy Hub, que es una página del BID que intenta juntar datos de energía. Y ahí podemos ver la cobertura de Panamá, de Centroamérica y de América Latina desde 1970 hasta un poco más, hasta el 2021 me parece que son los datos. Podemos ver que Panamá en los 70 estaba por encima del promedio de América Latina y muy por encima del promedio de Latinoamérica. América Central ha ido avanzando y ha llegado casi ya a un 92%. El promedio de América Latina también ha ido avanzando. La región se encuentra en cerca de 97%.
Y Panamá ha avanzado, pero menos. Me parece que el último censo, el dato que daba es alrededor del 95% de cobertura. Esto nos da una indicación de que todavía hay una brecha para cerrar. Y en el caso de Panamá, los datos que se ven en el censo es que la brecha se concentra en áreas rurales y se concentra en poblaciones indígenas. Y hay una correlación muy alta entre pobreza y acceso a energía, y eso en toda Latinoamérica. Las poblaciones más pobres no tienen acceso a energía y es un círculo vicioso ahí porque es muy difícil salir de la pobreza sin acceso a energía. Y hay una correlación también con poblaciones indígenas, pobreza y acceso a energía. Por ello, como uno de los mandatos que tiene el BID en la región es trabajar en cómo cerrar el acceso a energía. Yo he sacado la imagen, pero era solo para mostrar que el ritmo en Panamá, un poco que se ha detenido. Panamá era uno de los países líderes en acceso en la región y falta cerrar esa última brecha. ¿Cómo se cierra esa última brecha? Lo que hemos visto en los países de la región que han llegado al 99%, y hay varios que ya están pensando cómo cerrar ese 1%, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, está muy cerca de llegar al 100%, todavía ningún país en la región lo ha logrado. ¿Cómo se logra eso? Primero es con un plan, o sea, primero es sabiendo dónde están las personas que no tienen acceso, cuán lejos están de la red, qué recursos energéticos tienen, cuánta energía necesitan consumir. Con base a eso se puede saber cómo llegamos. O sea, es costo efectivo expandir la red en todo Panamá, es posible, o podemos expandir la red hasta ciertos lugares donde hay poblaciones más densas, hay poblaciones que están ya cerca de la red, hay poblaciones que tienen un consumo que pueda justificar esa expansión, y luego dónde ponemos microredes. Y las microredes solares son una tecnología que tal vez hace 20 años uno hubiera dicho, no, eso es carísimo, no vale la pena pensar en una microred. Ahora no, ahora el costo de los paneles se ha reducido cerca del 90% en los últimos 15 años y el costo de las baterías está siguiendo una misma trayectoria de innovación, es decir, era muy cara, pero a medida que el volumen de producción aumenta y la capacidad instalada aumenta, se vuelve más barata. Ya las microredes solares son muy competitivas en términos de costo total de inversión y costo nivelado de inversión y permiten brindar energía 24 horas con una confiabilidad muy alta. O sea, pensar en que no se necesita generador diésel porque ya es muy raro. O sea, tenemos en el BID ejemplos financiados en varios países de sistemas con batería, con paneles solares que dan energía de alta confiabilidad. Y finalmente están aquellas poblaciones que están ya tan alejadas de la red, son tan poco densas y tienen tan poco consumo, que tal vez una solución inicial es darles sistemas domiciliarios o picosistemas que les da un acceso, diríamos, de preelectrificación, les da por lo menos luz, conectividad, poder cargar los celulares, poder tener un refrigerador, algún uso productivo, para luego ya ir pensando qué otras soluciones se dan. Pero cerrando, digamos, mi participación, yo creo que el mensaje aquí es, Panamá en muchos aspectos lidera y ha liderado la región y creo que en el caso de cerrar la última milla puede ser un ejemplo también. Solo falta dar el último paso, falta implementar este plan, falta financiar, cerrar la brecha y el financiamiento tendrá que ser público y tendrá que ser privado. Y eso hace parte de la propuesta que está incluida también en el plan como un capítulo, es que solamente con financiamiento público no se llega a cerrar la cobertura, no se llega al 100% de acceso. Y esa es una realidad, o sea, eso uno lo puede ver haciendo los números de cuánto financiamiento público se dedica a electrificación rural y cuánto financiamiento se requiere para cerrar la brecha. Sin la participación privada, sin la participación de las distribuidoras, sin la participación de otras empresas que ya están trabajando en incrementar el acceso, no se llega. Como decía, es un mandato del BID fomentar el acceso a la energía. En la región hemos apoyado 10 planes como el que se está presentando ahora.
Es un tema en el cual venimos trabajando ya hace varios años, porque existen también ya los algoritmos, diría, existe también la tecnología que permite desde información georreferenciada, desde, si tenemos la información georreferenciada de la red y conocemos dónde están las poblaciones, es posible optimizar el costo total, es posible encontrar cuáles son las soluciones de menor costo. En el caso de Panamá, lanzamos una convocatoria, un concurso público para firmas consultoras que hagan esto. Ganó el consorcio de Guaya Energy y TTA, que son dos compañías con las que hemos trabajado en otros países y que tienen una amplia experiencia, por un lado, en elaboración de planes, en el caso de Guaya Energy, y en el caso de TTA, que es Tecnoambiental, en diseño de microredes y diseño de marcos regulatorios también. Ellos ganaron la convocatoria, elaboraron el plan y ha sido un trabajo, como mencionaba la secretaria Rosilena, de cerca de 2 años, donde hemos tenido reuniones con las distribuidoras, a las cuales agradecemos que nos hayan brindado la información detallada. Hemos tenido reuniones con la entidad reguladora, con ACEP, que también hemos conversado un poco sobre el marco regulatorio de acceso, y con la Oficina de Electrificación Rural, que también agradecemos a Leonardo Alessandría, su director, y su equipo, que nos han brindado los insumos de los costos, los insumos de las demandas que se pueden considerar como realistas para la expansión. El plan es un primer paso, no es la solución, es simplemente, yo diría que es el roadmap de cómo se puede llegar, de cómo sí se puede llegar al acceso universal al 2030, pero depende de las siguientes acciones. Depende de diseñar los proyectos, depende de mejorar el marco regulatorio en algunos aspectos donde todavía no queda muy claro cómo se, se, se pagarían las microredes o los sistemas solares individuales, y depende del financiamiento. Ahí el BID es un aliado. Nosotros estamos financiando ya un programa de 50 millones de dólares y venimos trabajando con Panamá más de 10 años en términos de acceso, y esperamos otros aliados puedan sumarse en estos 7 años que quedan para que el 2030 todos los panameños tengan electricidad y energía moderna. Muchas gracias, ha sido un gusto trabajar en este proyecto y bueno, seguimos con el programa. Gracias. Muchas gracias, Arturo, por esas palabras. Me quedo con la invitación a participar en conjunto con todos los demás actores para poder lograr este tipo de desarrollos y planes. Y hablando de participación, le voy a ceder la palabra acá al ingeniero Andrés González. Él nos va a realizar la presentación de resultados del Plan Nacional de Electrificación Rural de Panamá. Andrés, el poder es todo suyo. Andrés, el micrófono ahora Lo sí. primero es encender el micrófono. Eh, bueno, muchas gracias, Alexander. Lo primero, como decía, es bueno, retomar los agradecimientos que acaba de hacer Arturo y hacerlos también nuestros, y en especial agradecer la confianza de la Secretaría Nacional de la Energía, de Rosalina Lindo Clips, y de el propio Banco Interamericano de Desarrollo en nosotros para desarrollar este plan. Es también, además, muy importante el trabajo, y lo quiero reconocer, de todo el grupo que ha participado consultor, por un lado la empresa Guaya Energy, pero sobre todo el Laboratorio de Acceso Universal a la Energía, que es una entidad conjunta del MIT y de la Universidad Pontificia Comillas, que son los que, junto con nosotros, han desarrollado este modelo de electrificación de referencia, y también a Alexandra y al grupo de TTA, de Trama Tecnoambiental, que son líderes mundiales en la electrificación fuera de red con mini redes. Con todo esto, retomo donde lo ha dejado Arturo, que es en la dificultad que supone llegar a las entidades rurales. En el mapa que tengo detrás se ve que no es lo mismo electrificar una zona industrial, una zona urbana, que una zona aislada. Entonces, voy a pasar a hacer la presentación del plan sin más dilación, pero haciendo énfasis precisamente en que esas dificultades de alcanzar la última milla son las que, gracias a este impulso decidido por llegar ahí y por no dejar a nadie atrás, hemos podido abordar con este plan. Muy bien.
Debería verse la presentación. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar. Estos van a ser los contenidos de mi presentación de algo menos de una hora. Espero ser rápido y dejar tiempo sobre todo para las preguntas. Primero vamos a hablar del qué es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué esa combinación de distintas tecnologías? ¿Cuál es la combinación de mínimo coste? ¿A dónde queremos llegar? Después vamos a intentar ver eso detallado por provincias, de forma que tengamos un mapa muy claro de cuáles son los objetivos que tenemos. En tercer lugar, vamos a intentar ver por qué este plan y no otro, es decir, por qué los aspectos principales del plan, que son qué niveles de demanda vamos a tener para los usuarios residenciales, que podría ser menor y tendríamos otros tipos de acceso, otros tipos de prestaciones, podría ser mayor y podría alcanzar lo que hemos llamado la cobertura climática o demanda climática, es decir, podríamos apuntar a poder proporcionar frío también en zonas muy aisladas y ver cómo cuáles son las implicaciones de este otro escenario y luego finalmente sencillamente entrar en cuáles son los siguientes pasos a dar. Bien. Bueno, aquí tenemos como muy resumen muy rápido de la metodología. Es un proyecto, Rosilena ya ha adelantado que ha llevado casi 2 años todo el proceso de trabajo interno de los actores. Es un proyecto que necesita muchísimos datos de dónde está la demanda, dónde está de verdad y cómo es esa demanda, qué demanda es domiciliaria, qué demanda es para usos productivos, qué demanda es para usos comunitarios, dónde están las escuelas sin electrificar, dónde están los centros de salud, etcétera. ¿Qué información, cómo son los costes de ejecución de obras en estas zonas, tanto de extensión de red como de mini redes, como de sistemas aislados? ¿Cuál es ese catálogo de equipos y cuál es la evolución en el tiempo del coste de ese catálogo de tipos de aquí a 2030 para tenerlo también en cuenta? Y por último, ¿cuáles son las preferencias del usuario? ¿Cuáles son algunos tipos de ajuste? ¿Cómo es el modelo de negocio? ¿Cómo es la remuneración de las mini redes? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son los parámetros económicos que fijan ese riesgo, etcétera? Si se puede o no se puede utilizar diésel en caso necesario. Este plan tiene 2 características. Uno, que es 100% renovable. En él, toda la parte de diseño de generación es renovable en sistemas aislados. Y la segunda es que es también muy ambicioso. Es un plan que no quiere dejar a nadie atrás. Y para eso son las 2 imágenes que hay en la derecha. En la imagen de arriba, con el mismo modelo REM que utilizamos, que se llama Reference Electrification Model, que es un modelo que se ha utilizado en más de 29 países para hacer precisamente estrategias de mínimo coste de electrificación, desde la India y Pakistán hasta Ruanda o Mozambique, Nigeria y por fin pues Colombia, Perú, Paraguay, ahora Panamá en América Latina. Podemos extender la red hasta el último cliente, podemos crear, ahí vemos unas líneas negras, que es la red existente, unas líneas rojas, que sería la nueva red de media tensión, y unas líneas azules, que es la nueva red de baja tensión. Podríamos conectar a todos y cada uno de los clientes que en una zona determinada no tienen de momento luz. Esos clientes que detrás de mí aparecen en oscuro en el mapa del mundo sin luz a vista vía satélite. Pero hay una solución hoy más técnico-eficiente, más económica, más barata, pero igualmente satisfactoria, que es dar un mix de una mezcla óptima de sistemas conectados a la red, y ahí vemos en la imagen de abajo cómo sigue habiendo líneas rojas y líneas azules de conexión en media tensión y en baja tensión, de distintas aldeas que están a lo largo de diferentes caminos y que la red las va conectando. También vemos muchas líneas de color que son mini redes, son aldeas que tiene sentido conectar a unos usuarios con otros, a la aldea o en concreto toda ella, pero no tiene sentido conectarles a la red. Es decir, la línea de media tensión que conectaría esa red a la red existente con los transformadores de red es más cara que poner generación distribuida en estas localidades, que poner baterías y paneles solares para dar exactamente el mismo servicio que la red. Es decir, todos estos usuarios reciben ese servicio como si estuvieran conectados, aunque estén en una mini red. Y por último, tenemos muchos puntos que apenas aquí son visibles, son de color púrpura, que son todos esos usuarios en el cual el coste de conectarle a su vecino y hacer una mini red o a su vez conectarle a la red no se justifica. Y esos son
todos esos puntos de color violeta en este caso, que son los sistemas aislados. Bueno, pues esta metodología de optimización es la que hemos aplicado al plan de electrificación de Panamá. Y estos son los resultados que hemos obtenido. Hemos podido ver dónde tiene sentido extender la red, que son todos esos puntos azules que vemos en el mapa de Panamá. En negro de nuevo está la red existente, la que hoy disfrutamos. En verde están todas esas aldeas que, aunque aquí parezca que están cerca de la red, están normalmente a más de 5, 6, 10 kilómetros de la misma. No tiene sentido poner un transformador y poner una línea de media tensión y conectarla a la red, sino que es más barato instalar generación distribuida, instalar, como ya he dicho, generación híbrida, solar y batería. Y para dar exactamente, ya digo, el mismo servicio de la red. Y por fin tenemos todos esos puntos amarillos, que son las localizaciones de donde hay usuarios a los cuales no tiene sentido, no merece la pena ni la red ni una mini red, y se les va a proporcionar un sistema fotovoltaico individual. Un sistema fotovoltaico que ya se están distribuyendo en Panamá en distintas regiones, en concreto en Engabé-Bulé, por miles a distintos tipos de usuarios. Y hay dos tipos de tecnologías. O sistemas en corriente continua, que además incluyen las luminarias, las bombillas, como decimos aquí en España, incluyen una radio, incluyen una pequeña televisión, incluyen un pequeño ventilador, de forma que los usuarios tengan acceso no solo a la tecnología que da electricidad, sino a los aparatos para usarlos, que en estas zonas tan remotas no es siempre fácil obtener estos aparatos. Entonces, estas soluciones se distribuyen en el plan de la forma que indican ahí los gráficos. En primer lugar, tenemos el porcentaje de consumidores por modo de electrificación. Son un 15% todavía queda de extensión de red, un 22,4% son mini redes, es decir, hay una gran proporción de mini redes, y un 63%, una mayoría de la población que aún queda por electrificar, ese aproximadamente 7-8% de la población panameña que hoy no tiene todavía un servicio eléctrico definitivo, deberán de aquí a 2030 electrificarse con sistemas fotovoltaicos individuales. Esta distribución de población se traduce en la inversión de 194 millones de dólares en extensión de redes, 340 millones de dólares en mini redes, que suponen un 44% de la inversión, y por fin 245 millones de dólares también en sistemas individuales, que suponen el 31% de la inversión. Toda esta información queda también reflejada en la siguiente transparencia, que incluye el detalle de los resultados en esta tabla. Estamos viendo de que 24.646 clientes serán conectados a la red. Casi 40.000, 38.135 son mini redes y 107.298 son sistemas fotovoltaicos individuales. Es importante decir que este total de 170.079 nuevos clientes no son solo familias. Son, en su mayor parte, son residencias, sí, son usuarios residenciales, pero también hay miles de usuarios comunitarios y productivos. Hay escuelas, hay centros de salud, hay otros tipos de servicios comunitarios, hay pequeñas granjas, hay entidades agropecuarias, hay comercios. Es decir, se trata de un plan integral, un plan que pretende llevar la electricidad, el servicio de electricidad a todos los usuarios de esa zona, no solo domiciliarios, aunque principalmente domiciliarios, sino también comunitarios y productivos. Otro aspecto importante que hay es, bueno, ¿cuál es la inversión que está al final de la tabla? Bueno, pues los costes de inversión los he mencionado antes. Tenemos, por un lado, 194 millones en extensión de red, lo cual supone que el coste medio de conexión son 7.800 dólares por usuario, porque son zonas muy aisladas, son zonas que a veces tienen que sortear o rodear áreas protegidas o accidentes topográficos como ríos, como lagos, ir a través de determinadas cordilleras. Por tanto, es la electrificación que queda, la electrificación que supone un mayor reto, la electrificación más difícil, es decir, el hecho que antes comentaba Arturo de la dificultad de cubrir ese último trecho
para lograr el 100% de electrificación es precisamente este. Entonces estamos viendo como ahí tenemos $7.800 que cuesta extender la red de media. Algunas redes costarán $500 porque estarán a 1,5 kilómetros un grupo de usuarios de donde hoy está la red. Otras podrán costar 15.000 porque estén a 7-8 kilómetros o están detrás de una zona en la que haya que cruzar algún pequeño río, etcétera. El siguiente aspecto son mini redes. Esos 340 millones tienen un coste de nuevo medio en torno a $8.900, que es un coste realmente en el mismo orden de magnitud. Es un poquito más alto porque incluye no solo la red, sino también la generación. Por último, los sistemas fotovoltaicos individuales tienen un coste medio de $2.200. Y aquí tenemos una mezcla de sistemas que abastecen, por ejemplo, torres de telecomunicaciones que pueden costar $10.000 o $12.000 y sistemas que abastecen una residencia que a lo mejor cuestan $625. Entonces, el balance, la media de todo ello son esos $2.200 por usuario, los 245 millones de dólares. El total de esfuerzo en esta zona no electrificada, como ya adelantaba la secretaria, son $779 millones de dólares, una media de $4.582 por conexión. También vemos que la demanda que se satisface es parecida, está en el orden, o sea, los usuarios piden entre el orden de los 1.672 kilovatios hora año. Hay diferencias entre las zonas de extensión de red, mini redes y sistemas fotovoltaicos porque hay distintos tipos de usuario, distintas mezclas, pero se ha buscado que el proyecto sea ceteris paribus. El total de demanda, pues estamos hablando de 289 gigavatios hora al año más de demanda para el sistema. Es decir, estamos hablando de un esfuerzo también energético importante. Luego, no hay que atender solo a los costes de inversión, sino también a los costes de operación y mantenimiento. Queremos que el plan sea sostenible, queremos que dentro de 7 años toda la población tenga luz, pero queremos dentro de 15 años sigan teniéndola, dentro de 30 años, porque una de las características de la infraestructura eléctrica es que es permanente. Uno tiene luz y a veces tiene unos cables que se instalaron hace 20 años, 30 años, nunca lo sabemos. Entonces, la infraestructura eléctrica tiene vocación de permanencia y también de evolución. Es decir, estos modos de electrificación que aquí decimos no son permanentes. Hay zonas donde habrá mini redes en 2030 y a lo mejor en 2040, cuando crezca la demanda en esas zonas, llegará la red porque tendrá sentido que llegue. Esta flexibilidad también se tiene en cuenta al instalar redes que son compatibles con la red, de forma que cuando la red de media tensión llegue allí, pondrá un transformador y toda esa aldea quedará inmediatamente conectada, y también permiten que esa generación distribuida que tenemos allí localizada mejore y dé servicios de todo tipo a la red interconectada, servicios de incremento de la energía, servicios de mejora de la estabilidad, servicios de generación de reactiva, una serie de servicios que también todo el proceso de transición energética y de penetración de las renovables y de cumplimiento de los objetivos de renovables también necesitan. Entonces, tendremos todos estos tipos de redes y esa operación y mantenimiento, como ya digo, es permanente y no es despreciable. Estamos viendo que por usuario estamos hablando de un coste de casi 800 euros, perdón, $790 anuales, de los cuales 524 es inversión, es creación de la infraestructura, 250 es operación y mantenimiento, hay una parte asociada a la compra de energía en la red que tengo que llevar a los clientes finales, que son esos otros $18. Y luego también tenemos en cuenta un aspecto que es el coste de energía no suministrada, es decir, aquella parte de la energía que por apagones, porque yo no puedo cumplir del todo porque hay que tener en cuenta que muchas veces los sistemas fallan, los equipos fallan, cuál es el ratio de fallo de esos equipos y cómo se penaliza para tener una calidad de servicio acorde con los objetivos que tenemos. Bueno, todo eso está explicado en las gráficas de la derecha, no me voy a entretener aquí mucho. Esta información además queda grabada y forma parte del plan y allí se explica con todo detalle. Entonces, ¿a dónde llegamos? Pues llegamos a la propuesta de inversión. Esta propuesta de inversión incluye 38.000 usuarios, disculpen, no,
Dicen en mi mundo que hay problemas del directo. Yo estoy en silencio y con todo apagado, pero bueno, disculpen. Volvemos al escenario de referencia, propuesta de inversión en miniredes. Estamos hablando de esos 38.000 usuarios que tendrán, ahí vemos un ejemplo de electrificación con miniredes en La Miel, donde vemos un sistema fotovoltaico con baterías que que satisface, que dota de energía a una comunidad entera. Bueno, estamos hablando de un esfuerzo enorme que supone 340 millones de dólares en inversión y que implica la ejecución de hasta 893 miniredes. Todas esas miniredes se han analizado una por una y se han priorizado de forma que se ejecuten primero aquellas miniredes más densas, más eficientes, como puede verse en la gráfica de la derecha arriba. Vemos por un lado el coste de inversión en generación en color amarillo, el coste de inversión en red en color verde. Con todo eso vemos que las miniredes de la izquierda de la gráfica tienen un coste inferior de media, algunas tienen algunos picos porque tienen más cargas, productivas, y eso va creciendo hacia la derecha, sobre todo va creciendo el componente verde. El componente verde es la red por usuario, es decir, tenemos unos usuarios más dispersos, tenemos comunidades que cuesta más electrificar. Bueno, pues con esa información y la información de la gráfica de abajo que nos cuenta en mucho detalle cada una de estas miniredes, de qué tamaño son, estamos viendo cómo tenemos muchas miniredes muy pequeñas en comunidades de entre 25 y 50 viviendas, que posiblemente sean las que precisamente son más caras porque las economías de escala en generación y en distribución son más pequeñas en estas comunidades. La siguiente rubro, tenemos casi 200, más de 200 miniredes de entre 50 y 75, y luego ya tenemos en torno a casi 4.000 usuarios en miniredes que van de 75, 100, 125, 150 hasta 350 usuarios, que serán las primeras en acometerse. De la misma forma, tenemos ordenada la inversión en extensión de red, que tenemos toda esta línea de color azul bien clara. En esta extensión de red vemos cómo tenemos algunas muy eficientes que tienen un coste de inversión por usuario de menos de $4.000, de 3.000 y pico dólares, y vemos cómo va creciendo hacia la derecha hasta que en algunos casos tenemos costes de inversión por usuario de en torno a 10.000. Estos 24.000 usuarios se dividen en 290 proyectos individuales que suponen un coste total de 194 millones, y de nuevo también se agrupan en distintos tipos en distintos tamaños de distintas extensiones de red, que van desde extensiones de red muy pequeñas, de un puñado de usuarios, hasta extensiones de red de más de 1.125 usuarios, las más grandes, 725, etc. Bueno, y por fin, de nuevo, ¿cuál es la importancia de la inversión en sistemas individuales? Bien, los sistemas individuales, que son estos 107.000 clientes, de ellos hay 79.000 kits solares domiciliarios, es decir, usuarios que van a recibir, además de su kit en corriente continua, pues una radio de alta eficiencia, un cargador de móvil, las distintas luces, la linterna, la posibilidad de una televisión, etc. Y hay 28.000 sistemas solares para actividades comunitarias e industriales. De aquí vuelvo a resaltar la importancia de todos los usuarios comunitarios e industriales en este plan, que precisamente no solo va a dar luz a las familias, sino que va a permitir la creación de riqueza a través precisamente de la llegada de la luz y del suministro eléctrico para distintas actividades productivas. Esto supone 245 millones de inversión, de los cuales también es importante destacar en este plan ha identificado cerca de las líneas eléctricas existentes en la zona de concesión de las 3 empresas distribuidoras presentes ahora en Panamá. Hay zonas donde precisamente el aislamiento de estos usuarios, aunque estén dentro de la zona de concesión, hace más barato, preferible, la electrificación con sistemas solares individuales en lugar de conectarlos a la red. En cualquier caso, y esto es algo importante que hay que destacar ahora que hemos visto los 3 modos de electrificación, es muy importante establecer que el plan es un plan de referencia, por eso lo llamamos de referencia, es un plan indicativo.
es un plan que dice, con la información disponible y con todos los análisis a vía satélite y sobre el terreno que se han podido realizar durante la elaboración del plan, con toda la información disponible, esta es la propuesta de modos de electrificación. Pero necesita, por un lado, validación sobre el terreno, es decir, a la hora de acometer cada una de estas obras o infraestructuras, se deberá hacer un análisis de campo, se deberá comprobar cuáles son los usuarios, se deberá comprobar de verdad cuál es la demanda que se espera en esa zona y actuar en consecuencia, lo cual implica que algunas de las zonas donde se establece que podría haber extensión de red, a lo mejor es mejor no hacerla, o al contrario, alguna zona donde se prevé que pueda haber un sistema individual, se prefiere, por la razón que sea, y no solo por criterios técnicos, sino también por criterios sociales, pues hacer a lo mejor una conexión a la red. Entonces, es importante tener en cuenta que este plan es un plan, repito, de referencia, un plan indicativo que marca el camino a seguir, que dice cuánto va a costar, pero que tampoco es, en ese sentido, exactamente lo que se debe implementar, pues eso debe someterse al trabajo de campo posterior en el momento de la ejecución del propio plan. Por tanto, si tenemos en cuenta no solo la inversión, que es lo que hemos visto antes, sino también los costes anualizados de inversión en generación, los costes operativos, etcétera, estamos viendo aquí cómo es muy importante el importe en las mini redes del valor de la generación, es también importante el valor de la red y es también importante el coste de conexión, el coste que supone el cableado interior en las casas, las protecciones, los transformadores, los contadores, etcétera. De la misma manera, estamos viendo en el caso de las conexiones a la red lo que es, de nuevo, el coste de generación, que es la compra de energía aguas arriba. En este caso no es un coste de inversión, sino que es un coste variable. El coste de red, que podemos ver cómo cambia mucho entre los usuarios cerca y lejos de la red. Y, de nuevo, el coste de conexión en color amarillo. Estamos hablando de unos costes por unidad de 62,8 dólares el megavatio hora en estas zonas tan aisladas, igual que estamos viendo en las mini redes un coste por unidad de 64,9, que como vemos es muy parecido. Este coste no es la tarifa. No, la tarifa, como en todo el sistema, es una tarifa única para todos los usuarios que tienen el mismo tipo de servicio. Entonces, es evidente, pasa en todo el mundo, que un usuario en Ciudad de Panamá, el coste de suministro para él a lo mejor son 6 dólares el megavatio hora. Un usuario al lado de una central solar, a lo mejor su coste incluso es 5. Un usuario en medio de una zona rural, el coste puede ser 25, 30 o 60, como en este caso, o incluso hasta 100. Es decir, siempre se da una diferencia de costes entre población más aislada, menos aislada, población con más demanda, con menos demanda, y el sistema, el diseño de la tarifa, homogeneiza todos esos costes y calcula cuál es el coste que cada uno de esos usuarios ha de pagar y además determina si es necesario el bono social aplicable a determinados costes. Todo esto conforma la tarifa. Lo que es importante saber es que la diferencia entre esa tarifa, lo que el usuario paga, y el coste por unidad, que es lo que cuesta darle el servicio, el propio sistema se encarga de redistribuirla, se encarga de aquellos sistemas más caros, se compensa por aquellos sistemas más baratos, de forma que el coste en todos los casos resulta asequible y permite la realización de las inversiones necesarias. Bien, un aspecto nuevo que tomo un momento para explicar es que el plan no solo incluye esos 770 millones de inversión en la zona no electrificada, sino que también tiene que mirar cuánto va a costar dar luz al crecimiento de población entre 2024 y 2030 en la zona ya electrificada. Como bien explicaba la secretaria, esto son 124.000 nuevas familias que se instalarán en la zona ya electrificada y tendrá un coste aproximado de unos 323 millones de dólares adicionales a lo que estábamos antes ya previendo. Con lo cual, ahora sí tendríamos una imagen fiel de toda la inversión necesaria para poder dar luz y alcanzar el 100% de electrificación en todo Panamá de aquí a 2030.
Una vez que sabemos todo esto, tenemos que ver cómo lo vamos a implementar. Bien, entonces vamos a implementar cada uno de los proyectos. Empezamos hablando de la extensión de red, ordenándolos por el coste, la eficiencia de cada proyecto. Es decir, vamos a empezar en cada región, en cada zona, por los proyectos más eficientes que afectan a un mayor número de usuarios por inversión, por unidad de inversión o por unidad de coste, también, o coste no solo de inversión, sino de operación y mantenimiento. Y otra de las características es que no vamos a empezar en una región y empezamos en Panamá Oeste y vamos a terminar en Veraguas, por decir algo, sino que se va a empezar precisamente por la existencia de distintos actores. Esto va a permitir empezar en todas las regiones en paralelo, de forma que se podrán ir priorizando proyectos en cada región y empezando desde 2024, instalando los más eficientes en cada región, 2025, 2026, así hasta 2030. Como se ve, el último año se ejecutan mucho más proyectos que el primero, porque son proyectos más pequeños también en general. Bueno, pues una vez, aunque suponen también más inversión por consumidor. Estamos hablando de esos 181 proyectos, como ya he dicho, priorizados, maximizando según conexiones, según coste, avance en paralelo en las distintas regiones, y la inversión por usuario, para que se vea precisamente esta diferencia de costes, está entre $3.400 los proyectos más baratos hasta 11.500 los proyectos más caros por conexión. De la misma forma, todos los proyectos de mini redes, que son 459, se maximizan o se priorizan igual por coste de servicio, por coste, por levelized cost of energy, de forma que avanzando en paralelo en todas las regiones, y en este sentido quiero hacer especial referencia a la necesidad de atracción de iniciativa privada. Es decir, 459, mini redes en esta zona, incluso priorizando las más importantes, es un esfuerzo realmente titánico. Es un esfuerzo que va a suponer cada año ejecutar más de 80 proyectos, lo cual significa que para poder abordar todas estas obras será necesario posiblemente licitarlas a los posibles entidades que los ejecuten, que presenten ofertas más competitivas, y seguramente se haga por lotes, de forma que alguien que aborde una zona, pues aborde todas las mini redes de esa zona para también tener economías de escala. Estamos hablando de una inversión por usuario entre $6.500 y $12.500 por conexión. Bien. Y por último, y para no, como también decía Arturo al principio, el plan, que es el punto 1, aunque hemos cubierto en parte el punto 2 y el punto 3, no acaba con la publicación y aprobación del plan. Que es decir, decimos dónde hay que hacer qué tipo de tecnologías, y no queremos dejar a nadie atrás. Bien, el siguiente aspecto es definir cómo se aborda la regulación y los modelos de negocio, especialmente de las mini redes y de los sistemas aislados. En el presente plan hay una serie de recomendaciones que se han discutido y analizado a lo largo de estos 2 años, pero es necesario ver cuáles de estas propuestas se aprueban, se ponen en práctica por parte tanto del regulador como por parte del Ministerio, la Secretaría, en los años futuros. De la misma forma, aún está por definir cuál va a ser el blend de financiación para todo este esfuerzo. ¿Qué parte ya el modelo apunta? ¿Qué parte se puede autofinanciar precisamente con los ingresos de tarifa? ¿Qué parte se podría financiar aumentando un poco la tarifa? Es decir, el plan demuestra que el modelo es autofinanciable, el modelo es sostenible en el largo plazo, con un muy pequeño esfuerzo adicional dedicado precisamente a cerrar esta brecha. Pero este muy pequeño esfuerzo adicional hace falta plasmarlo en las tarifas o hace falta financiarlo de otra manera. Bueno, pues ese es el punto tercero. El punto cuarto será todos esos proyectos agrupados por lotes, poder asignarlos a distintos organismos de ejecución, que pueden ser las propias distribuidoras en su zona de concesión, pueden ser terceros actores a los que se invite a ejecutar
a invertir y a participar de esas inversiones a través directamente de inversión privada o de alianzas público-privadas o de vehículos especiales que permitan precisamente ese flujo de fondos y de conocimiento y de expertise que permita abordar sobre todo las inversiones en zonas rurales aisladas. En este sentido, ya existen actores en Panamá con una experiencia contrastada en todos estos aspectos de electrificación fuera de la red, pero es necesario multiplicar su capacidad, es necesario hacerlos crecer de forma fundamental. Y de igual manera también quiero destacar que es necesario multiplicar la capacidad de ejecución y la capacidad de abordar este plan tan ambicioso por parte, por ejemplo, de la Oficina de Electrificación Rural, dotarla de los medios humanos suficientes, dotarle de los medios financieros suficientes y agilizar los procesos de asignación de proyectos y de puesta en marcha de obras, de forma que podamos cumplir con este objetivo de establecer estos cientos de sistemas que hace falta instalar, más de 700 sistemas entre extensiones de red y mini red en todo Panamá en los próximos 6-7 años. Una vez que tengamos todo eso en marcha, necesitamos medir cómo estamos haciéndolo. Tenemos que utilizar esos mecanismos de ejecución, de articulación de los proyectos, saber cuándo se están implementando, si algún proyecto no se quiere implementar o no se debe implementar como está previsto en la referencia del plan, ver cómo se justifica y cómo se hace de otra manera. En zonas donde no surja a lo mejor nadie interesado en la ejecución de proyectos, ver cómo se asigna un proveedor de último recurso y ver cómo se lleva a cabo esas obras en las zonas ya más difíciles. Y por último, llevar todo esto a un cuadro de mando y seguimiento del acceso universal que permita cada año, cada mes, ir viendo qué obras se ejecutan, qué obras se tienen en marcha, qué obras se han asignado, cuáles se han terminado, cuáles están ya en funcionamiento, para que permita ver cómo está desarrollándose el plan respecto del cronograma inicialmente establecido, cómo establecer mecanismos correctivos y preventivos para las desviaciones que haya sobre el propio plan y también la posibilidad en cualquier momento de actualizar este plan cuando las tecnologías cambian de precio, cuando la situación macro cambia, cuando otros aspectos disruptivos que hemos ido presenciando en los años pasados, sobre todo tecnológicos, puedan suceder, ver cómo adecuar precisamente nuestro camino hacia ese cumplimiento del acceso universal a la energía. Voy a hacer una pequeña parada en esta transparencia que forma parte de un aspecto principal del plan, que es la gobernanza. Es decir, cómo se consigue, he estado hablando de la cantidad de actores necesarios, de la confluencia de distintos tipos de roles, el rol del regulador, el rol del determinador, del que toma decisiones sobre la política energética del gobierno, el rol del Ministerio de Finanzas, el rol del financiador, el rol del planificador. Todo eso establece los niveles macro, que es de los que hemos estado hablando ahora. Todo esto tiene unos impactos sobre las comunidades sobre las que vamos a trabajar, impacto en su crecimiento, impacto en su desarrollo social. Entonces, es también necesario contar con esas comunidades y trabajar con ellas. En esto hay muy buenas experiencias por parte de las entidades que vienen trabajando ya en sistemas individuales, como por ejemplo la Fundación Energy and Water de Acción a Microenergía, otras entidades que también están trabajando en mini redes, y todo esto integrando precisamente a los distintos actores. Es necesario que se realicen las alianzas correspondientes, que se vea cómo cooperar, cómo colaborar, cómo compartir y hacer valer que el valor de la electrificación universal en todo Panamá es un valor fundamental y que este logro pueda mover las voluntades de los distintos actores que están implicados, las empresas distribuidoras, el gobierno, el regulador, los pequeños actores, la financiación, de forma que se pueda poner en marcha todo este esfuerzo que ya he advertido desde el principio es un esfuerzo realmente ambicioso y del cual también hay que felicitarse, porque el tener la ambición es necesario, aunque no suficiente, para cumplir el objetivo. El siguiente punto es ser capaz de poner en marcha todo este plan.
Y con esto, bueno, pues hay una serie de marcos, es decir, sabemos, por aterrizar todo esto que he dicho antes, que estamos hablando primero de financiación, que hay instituciones que pueden financiar el desarrollo y que pueden aportar deuda, pero también está el propio gobierno de Panamá, que es el que va a recibir esa financiación y que va a asignarla a los distintos actores. Dentro de actores tenemos las distribuidoras que pueden actuar en la zona concesionada y que pueden recibir también las obras ejecutadas por la OER de las zonas no concesionadas más adelante y después administrarlas y operarlas y mantenerlas. Por otro lado, tenemos los actores de mini redes, que pueden ser empresas privadas que actúan en estas zonas no concesionadas y que deben recibir ese ingreso máximo permitido, es lo que entendemos en regulación como el revenue requirement, como aquel ingreso que hace viables las inversiones, ese ingreso que permite que uno haga la inversión y recupere esa inversión al cabo del tiempo, cumpliendo con los objetivos marcados por el gobierno de demanda, de calidad de servicio, de cantidad de conexiones, etcétera, etcétera. Ese contrato que se establece con las concesionarias, con las mini redes, con las empresas que van a proveer sistemas fotovoltaicos aislados, ese contrato implica necesariamente una parte, obviamente, de riesgo privado y de inversión privada, pero también una parte de garantía de esas inversiones o esos ingresos a partir precisamente de ese marco de financiación. Bien, y como hemos visto antes, hay ingresos por tarifas, ingresos regulados, que es en función de los activos. Esto todo es el ABC del sector eléctrico. Lo que nosotros proponemos en el marco integrado de electrificación es precisamente extender ese negocio regulado de solo la extensión de red a también las mini redes y los sistemas fotovoltaicos individuales. Bien, todo esto que he descrito hasta ahora, que es el plan para todo Panamá, tiene un reflejo en cada una de las provincias. Este reflejo es distinto en cada provincia, como por ejemplo Bocas del Toro, vemos que hay solo un 4% de extensión de red, queda muy poca población suficientemente cerca de la red existente como para que merezca la pena colocar un nuevo transformador y conectarla. Hay un 25% de mini redes, que son todas esas localizaciones de color verde, y hay un 71% de sistemas individuales, en su mayor parte domiciliarios, que es ese 60%, y otra parte comunitarios y productivos, que son ese otro 11%. Estamos hablando de un total de 11.000 usuarios, de 64 mini redes, por un valor de 26 millones de dólares y 2 extensiones de red por un valor de 3 millones. Bien. En la provincia de Chiriquí, veamos un caso similar en el cual ya aquí se ven más zonas, más puntos con extensión de red, que son un 15%, en cambio hay muy poquitas mini redes, es decir, hay pocas zonas con aldeas suficientemente densas que justifiquen el establecimiento de una mini red de unos 25 usuarios o más. En cambio, hay un 59% de sistemas domiciliarios fotovoltaicos y un 25% de comunitarios y productivos. En Coclé, en cambio, vemos una muy importante extensión de red, un 48%, lo que sumado al 8% de mini redes hace que más de la mitad de la población de esta zona tenga servicio tipo red, frente a un 33% de usuarios individuales y un 11% de comunitarios y productivos. En Colón, de nuevo, vemos que es una zona donde apenas la red tiene ya relevancia, ya se ha extendido casi todo lo que podía extenderse. Un 16% de comunidades seguirán teniendo mini redes y muchas de ellas las vemos tremendamente aisladas. Y el resto, ese 81% de sistemas, son sistemas individuales. En Darién, de nuevo, un escenario parecido, 4% de extensión de red, bastantes mini redes en zonas aisladas, especialmente en zonas protegidas, y después un 70%, 71% de sistemas individuales.
En Emberá-Bunán, en este caso, no hay extensión de red. Se ve, en cambio, un 73% de mini redes, es decir, hay muchas aldeas suficientemente densas y un 27% de sistemas aislados. Si vemos Herrera, en Herrera vemos muy poquitas mini redes, un 6%, también un 6% de extensión de red, mientras que vemos un 60% de sistemas domiciliarios y un 28% de sistemas aislados comunitarios y productivos. Es decir, en esta zona casi todos los sistemas son individuales. Algo parecido tenemos en Cunayala, donde sí tenemos una representación de mini redes importante, un 27%, alguna zona con extensión de red, ese 2%, pero un 71% son sistemas individuales. En Los Santos, todavía más, tenemos un 96% de sistemas individuales frente a un 4% de extensión de red y ninguna mini red. El mayor esfuerzo, con diferencia, se tiene que hacer en la comarca de Engobe-Bouglé, en la cual tenemos apenas un 2% de mini redes, todas ellas en la frontera prácticamente del sistema, y luego un 37% de mini redes, es decir, la mayor parte de las mini redes están en esta comarca, son 558 mini redes solo en esta comarca, por un importe de 203 millones de dólares, y el resto son usuarios individuales, que son más el 61% del total. En Panamá, 11.000 usuarios, de ellos 15% a una extensión de red, bastante importante. Hay 39 mini redes, que es su 1%, y seguimos teniendo un 84% de sistemas individuales. Panamá Oeste, en este caso sí que tenemos mucha más extensión de red, que es relevante, un 62%. Alguna mini red puede tener sentido, estas 5 mini redes, y después un 36% de sistemas individuales. En Veraguas estaríamos hablando de nuevo de 23.000 usuarios, 58 mini redes, que son aproximadamente el 8%, 68 extensiones de red, que abarcan el 33% de la población, y un 59% de sistemas individuales. Bien. Al principio hablábamos precisamente de las sensibilidades, de cómo este plan se había establecido. Bien, ¿qué pasa si la demanda fuera un poquito más pequeña? Si solo tuviéramos una demanda de 60 kilovatios hora al mes. La demanda del escenario principal es de 120. Bueno, pues ¿qué pasa? Aquí lo tenemos. Tenemos, por un lado, en el escenario de referencia, 100 kilovatios hora mes, tenemos este valor y esta distribución de población. Bueno, si la demanda baja, lo que vemos es que la extensión de red se reduce de 14% al 6,92%, las mini redes también se reducen del 22% al 14%, es decir, pasamos de un 37% de extensión de servicio tipo red a apenas un 21%. Mientras tanto, los sistemas fotovoltaicos individuales crecen hasta el 80%, desde un 63%. Por tanto, tenemos un plan mucho más disperso, con muchos más sistemas individuales y también, en cierto sentido, más baratos, 557, pero también que deja a mucha población sin la capacidad de elaborar precisamente sus actividades productivas, generar ingresos y, por tanto, generar procesos de desarrollo. ¿Qué pasa si, en cambio, pasamos a una demanda mucho más grande, una demanda que ya hemos llamado climática, que incluye la posibilidad de, en las épocas de mucho calor, tener refrigeración, tener un pequeño aire acondicionado eficiente? En este caso, pasamos precisamente de una demanda de 4.500 kilovatios hora, perdón, 1.700 kilovatios hora año en el escenario de referencia a 3.900, es decir, más del doble de demanda. Este más del doble de demanda se traduce en que la extensión de red crece muchísimo, como bien se ven en esas zonas azules en el mapa. Las mini redes se disminuyen porque muchas de estas zonas donde había mini redes acaban conectadas a la red,
y los sistemas individuales se reducen a solo el 25%, el 24,56%. Bien, esto supone que el esfuerzo de inversión pasa de 780 millones a más de 1.800, a casi 1.900 millones. Es decir, hemos multiplicado por 2,5 veces nuestro esfuerzo de inversión. Bueno, con toda esta información, nosotros ya podemos ver cómo pasamos de un sistema en el que tenemos una media de, bueno, un 36-37% de servicio tipo red en el escenario de la izquierda, a un apenas 21% en el escenario de en medio, y en el escenario de la derecha nos vamos a un 75%. Es decir, tenemos distintos tipos de escenarios de electrificación ordenados por distintas tecnologías. La ventaja del escenario elegido, aparte de que es más acorde con la realidad de consumo en estas regiones, es que todas esas mini redes que tenemos en un momento dado pueden ser absorbidas por la red y disminuir ese coste de inversión, lo cual permite ese proceso posterior de crecimiento y de demanda climática que también entendemos que a lo mejor se da una vez logrado el acceso universal en los años siguientes. Bien, bueno, básicamente cómo se ha traducido todo esto en número de conexiones anuales y en cantidad de inversión. Bueno, el primer año se invierte un poco menos porque tenemos menos espacio para invertir, pero se invierte también en los proyectos más importantes, en los proyectos seguramente más grandes. Entonces tenemos una media de unos 160 millones de dólares de inversión anual y ahí indicamos cuánta de ellas es en extensión de red, cuánta de ellas es en mini redes, cuánto de ellas es en densificación, cuánto de ellos es en solar kits y en sistemas individuales para comunitarios y productivos. En la parte de arriba vemos las conexiones que van decreciendo porque al principio se hacen aquellos sistemas que tienen un mayor número de conexiones por unidad de inversión, pero como se ve tampoco es un valor, todos los valores están entre 40 y 45.000 conexiones anuales. Entonces, realmente, insisto una vez más, es un programa ambicioso, un programa que permitiría cerrar la brecha en 2030, pero que va a requerir el aunar voluntades y el poner en marcha los mecanismos necesarios para poder ejecutar todas estas obras en la mayor brevedad posible. Y con esto, pues dar las gracias de nuevo por la confianza depositada en nosotros para la elaboración de este plan y quedamos a su disposición para responder preguntas. Muchas gracias, Andrés, por esa presentación. Aquí, como bien indica, cedo el espacio para que levanten la mano o dejen algún comentario por el chat con respecto a cualquier consulta o comentario que tengan sobre esta presentación. Ahí veremos las felicitaciones de Aristides por el plan. Muchas gracias, Aristides. Ahí ha sido un trabajo arduo de parte de las Secretarías de Energía, también conjunto con el BID y el equipo consultor. Y esperemos que se pueda consolidar y también la participación de todos para que se pueda ejecutar en materia de trabajo. Ahí estoy viendo para validar si hay algún comentario o consulta, parte del público. Hay una pregunta de Aristides. Vamos a verificar rapidito. Y aquí te la leo, Andrés. Aparte de las felicitaciones que tiene el plan tiene incluido recomendaciones alternativas para cocinar de forma limpia que actualmente usen leña. Entendemos que estos sistemas fotovoltaicos tienen limitaciones. Correcto. No, el aspecto de la cocina eléctrica es un aspecto que nos interesa mucho. De hecho, estamos ahora elaborando un plan de cocinado limpio en diversos países, entre ellos, por ejemplo, Ruanda o en Mozambique. El cocinado eléctrico es un cocinado en principio caro y normalmente no es exclusivo. Es decir, uno a veces utiliza pequeños aparatos que permiten cocer arroz o frijoles de una forma eficiente y que pueden ayudar precisamente a aparatos solares, normalmente sin batería, porque se cuece a horas en las que hay sol, pero eso no impide que en determinadas horas del día normalmente se siga utilizando la leña. Es decir, el plan no contempla las cocinas eléctricas, pero la demanda que está por encima del kilovatio hora diario sí las permitiría. Es decir, si uno quisiera poner pequeños aparatos, pequeñas ollas para, ya digo, cocer arroz o frijoles o distintos cereales o mijo, podría hacerlo perfectamente. No entramos en ese tema específicamente, pero es una de las posibilidades, sí.
enterado. Aquí Miguel Figueroa consultaba sobre la metodología para determinar los techos sin electricidad y qué fuente de mapas se usaron. Ahí Arturo le comentaba que no son techos sin electricidad, son todos los edificios que no tienen acceso a energía, incluidas escuelas, etcétera. Se utilizó información del censo e imágenes de satélite. Ahí si deseas complementar algo más, también se puede también. Sí, bueno, el censo tenía información muy detallada de la localización de muchísimas casas y ya digo, no solo usuarios domiciliarios, sino otro tipo de residencias que también llevan asociadas actividades productivas, como granjas, como residencias que tienen pequeñas tiendas o residencias que tienen pequeñas artesanías o un carpintero, en fin. Todo esto está incluido en el censo. Entonces, todos estos tipos de clientes se les ha asignado un perfil de demanda y se ha buscado darles servicio conforme a esa demanda en concreto. Pues obviamente no tiene nada que ver, además de escuelas, centros de salud y otro tipo de demandas ya mayores, obviamente de mucha más potencia. Entonces, todo eso es lo que determina la base de clientes que se ha buscado electrificar en este modelo, que ya he dicho aproximadamente el 40% de los usuarios no son exclusivamente residenciales. Ahí también quiero aclarar para los que consultan sobre la grabación, esto va a estar también disponible en el canal de YouTube de la Secretaría Nacional de Energía para que la tengan disponible a todo momento cuando deseen consultar. Hay unas preguntas asociadas también con respecto al consumo y también la potencia instalada. Preguntan por acá, para sistemas individuales, eh, se cree que la potencia del consumo de 100 kilovatios hora mes es una mezcla entre domiciliarios y CI. Consulta más o menos cuál sería la mezcla para un consumo domiciliario en energía por mes. No, es una muy buena pregunta. Eso es la aspiración, o sea, la demanda es la que es. Y se entiende que la demanda es la misma en un sistema aislado que en un sistema no aislado. ¿Qué cantidad de demanda vamos a satisfacer con un sistema en corriente continua? Va a ser más pequeña, pero no necesariamente van a ser menos servicios energéticos. Nosotros en los sistemas individuales nos fijamos en que la persona tenga 5 o 6 luminarias, lo que pasa es que se busca luminarias LED de mucho menor consumo, con lo cual en vez de consumir 50 vatios, consumen 15 o 12. Esas luminarias de alta eficiencia. Lo mismo, se tiene una pequeña televisión, pero es de alta eficiencia, no tiene nada que ver con las televisiones que uno puede tener en zonas conectadas. Para lo que no hay de espacio en estas zonas es para un frigorífico. Entonces se tienen las horas nocturnas enteras de luz sin problemas, más una cantidad adicional para comunicaciones, etcétera, etcétera, carga del móvil, uso de un pequeño ventilador. Y otro aspecto importante que siempre decimos es que el plan, y vuelvo a insistir una vez más, es de referencia. Es decir, cuando alguien va a una zona y ve la capacidad de pago, ve la demanda real, ahora mismo se están instalando sistemas de 300 vatios, que es el sistema que hemos utilizado como referencia. En algunos sitios, a lo mejor con un sistema de 150 vatios, de momento es suficiente y esa demanda irá creciendo hasta 2030, en que puedes llegar al de 300 vatios, y en otros sitios instalarás ahora uno de 300 vatios y en 2030 verás que el usuario necesita 600 o necesita 1 kilovatio porque ha empezado a hacer actividades productivas, etcétera. Entonces, todo esto es indicativo de la situación actual, pero sobre el terreno se puede adaptar. Totalmente. Casualmente también hay unas preguntas asociadas a la potencia, pero antes de hacer eso voy a dar la palabra a la ingeniera Rosilena Lindo. Ingeniera, Sí, y gracias por la pregunta. Y justo debido a eso es que por ello fue que nosotros definimos que había que hacer diferentes escenarios en cómo queremos nosotros suplir esa demanda energética. En el escenario de consumo de 200 kilowatts hora mes, que es el que le llamamos climático, pero este escenario involucra otras necesidades diferentes de la demanda básica convencional de diseño, como a través de energía adicional puedes plantearte como familia decidir cocinar con electricidad o no, como puedes plantearte como familia aspirar a poder almacenar tus alimentos en una refrigeradora un poquito más grande de lo que tendrías acceso si se te considera llevar la electricidad de la manera básica o convencional. Para nosotros, este plan demuestra claramente cómo tú puedes llevar acceso universal a la energía
pero no pasando por el impasse de la pobreza energética. El plan lo que busca es dejar claro, proveer energía con pobreza energética tiene un costo, que es el escenario de los 60 kilowatts hora a mes. Pero si queremos traer a nuestra gente al siglo XXI y XXII, porque para eso estamos diseñando, hay un costo adicional que se pueden adquirir recursos adicionales también con el Fondo Verde del Clima. Traerle la suficiente energía a la población requiere también abordar una adaptación al cambio climático. Y como un país en desarrollo, podemos encontrar los aliados perfectos para poner el presupuesto del Estado y complementarlo con otras colaboraciones que nos permitan poder hacer que nuestras familias tengan acceso a lo que necesitan para crecer. Exactamente, y la contemplación de escenarios es muy relevante para poder tener todas las aristas estudiadas. Creo que otra pregunta que da de la mano, Andrés, con respecto a parte de la potencia media solar, era también la de almacenamiento. Si también se había diagnosticado también para este estudio ese complemento para las microredes. Sí, 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 sí. En cualquier caso, cada microred se ha calculado cuál es la demanda de los distintos usuarios de esa mini red, que ya digo, puede ser usuarios domésticos, productivos, etcétera, etcétera, y se ha calculado, se ha diseñado el tamaño del rack de paneles y el tamaño del rack de baterías de forma que tiene un servicio muy parecido al de la red, también con fiabilidades muy cercanas al 100%, etcétera, etcétera. Entonces, cada mini red va a ser distinta, porque cada mini red tiene una demanda diferente. Excelente. Con respecto al que consultan sobre la disponibilidad del plan, debo validar efectivamente con el vicesecretario de Energía cuál va a ser los mecanismos para compartirlo, si va a estar disponible prontamente. Y viendo que también hay algunas consultas que sé que están haciendo relacionadas y que cada Arturo nos ha estado apoyando con las respuestas y que por temas de motivo de tiempo creo que vamos a tener que dejarlas así por ahora. Les pido disculpas por esa parte, pero debemos ir más o menos tomando en consideración ya el cierre de la sesión, ¿no? Entonces, para el cierre mismo de esta, voy a darle el pase al doctor Arturo Alarcón para unas palabras que también nos tiene preparada. Arturo. Gracias, Alexander. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Sí, bueno, en sí no son palabras de cierre, sino recalcar algunos mensajes. Yo creo que el primero es que hablamos de servicio y no de infraestructura. Y ese es un tema clave. O sea, lo que se ha considerado es que todas las familias al 2030 tengan servicio de electricidad. Venga de una microred, venga de un sistema domiciliario, venga de la red, todas tendrán electricidad 24 horas, un servicio de cobro, un servicio de mantenimiento. Hay una diferencia muy grande a pensar solo en la infraestructura. Ok, damos los paneles, pero bueno, buena suerte y en 5 años vemos cómo están. No, la idea de este plan, la propuesta, es que sea un servicio de acceso a energía moderna y sostenible. El segundo punto es poner en contexto un poco las cifras, ¿no? Mencionábamos, las cifras van en el orden de 700 millones en un escenario hasta 1.800 millones en otro escenario y puede parecer muy ambicioso. Pero pongamos en contexto, en el caso de Panamá, el total de subsidios que se dieron en el 2023 fue 2.400 millones en un año. Entonces estamos hablando de que lograr el acceso universal al 2030 es menos de lo que Panamá gasta en subsidios en un año. Me refiero a todos los subsidios, esa es información pública. En el caso, por ejemplo, del subsidio del tanque de gas, son 115 millones que se dieron el 2022 al subsidio del tanque de gas. La inversión que se tiene prevista para este plan es alrededor de 160 millones. Entonces, sí, puede que sea un plan muy ambicioso en términos de inversión, pero es totalmente factible. O sea, no son cifras que sean desconocidas para Panamá y que tiene una economía bastante sólida donde hay bastante inversión. El último punto era recalcar que esta es una propuesta y las instituciones a cargo tendrán que tomar las definiciones que correspondan en términos de financiamiento. Había una pregunta ahí en el chat si ya se tiene previsto el financiamiento. Eso tendrá que definirlo el Ministerio de Economía y Finanzas, tendrá que definirlo la OER. En términos de regulación, hay algunas propuestas de algunos ajustes regulatorios que podrían hacerse. Eso tendrá que definirlo el regulador. Cada institución tiene su competencia. Esta es solo una propuesta, un plan, como una visión de largo plazo.
en lo que le corresponde a la Secretaría de Energía, que es dictar la política energética, la política del sector energético. Entonces, cada institución tendrá que definir sus próximos pasos. En cuanto a financiamiento, el BID actualmente financia 50 millones junto con el gobierno español y evidentemente sí tendríamos disponibilidad para financiar una primera parte de la implementación. Pero un punto que yo recalcaba al inicio, no es posible lograr el 100% de acceso solo con financiamiento. O sea, si el BID, el Banco Mundial, la CAF, todos nos unimos y financiamos, no es posible. O sea, se deben pensar mecanismos donde hay otras formas de financiar. Por ejemplo, a través de las distribuidoras lo que se llama subsidio cruzado, que es básicamente que la gente de la ciudad paga parte de las inversiones en el campo. Eso no tiene un impacto en la tarifa. El otro tema es que se puede financiar también con banca local. Panamá es conocido por la solidez de su sistema financiero. Entonces, yo creo que hay que ser un poco innovadores en términos de financiamiento, no pensar que la solución está en programas de financiamiento a través de la OER, porque esa es una solución a una parte del problema. Hay otras formas en las que se puede acelerar la inversión. Eso de mi lado, y bueno, muchas gracias a Andrés, al doctor González y su equipo, a Rosilena por la oportunidad que nos dieron para colaborar en este trabajo. Muchas gracias, Arturo. Creo que todo vuelve a recalcarse a la importancia de la participación de diferentes actores y sectores para que podamos lograr ese acceso universal a todos los territorios a nivel nacional. Con esos mensajes, yo le paso acá la palabra a la ingeniera Rosalina Lindo para ya el mensaje de despedida. Ingeniera. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Excelente la colaboración que hemos tenido con el equipo del BID y las empresas consultoras. No dejaré de enfatizar esto, ha sido un proceso creativo, buscando la innovación en la planificación. Y como muy bien decía Arturo hace unos minutos, si nosotros en realidad queremos cerrar la brecha, hay que seguir innovando en el tema financiero, en los temas de regulación y sobre todo en la forma en que coordinamos ese orquestamiento de implementar los proyectos que vimos en pantalla para llegar a un 2030 diferente y más que solamente llevar electricidad. Esto es una oportunidad importante para que nuestro Producto Interno Bruto crezca con más empleo, con más infraestructura que pueda brindar mayor cantidad de servicios. Si queremos que el turismo en Panamá crezca, tiene que crecer de la mano del acceso universal a la energía. Si queremos llevar las potencialidades de Panamá en desarrollo y oferta de mayor cantidad de servicios que atraigan la inversión, necesitamos cubrir esta parte de un proceso que ordenadamente desde la Secretaría Nacional de Energía estamos haciendo política pública para la gente, con las personas en el centro, pero también reconociendo que hay una gran oportunidad de empleabilidad de las empresas que nos están acompañando en este proceso, de los nuevos jóvenes que están buscando oportunidades de emprendimiento. Aquí hay un espacio para ellos. La transición energética y específicamente el tema de acceso universal a la energía es una arista que va a facilitar que esas nuevas mentes que se están formando en este momento tengan un lugar donde poner su talento a disposición del crecimiento panameño. Prontamente, en algún momento del día de hoy y de mañana tendremos en la página web de la Secretaría Nacional de Energía el documento listo para los que se encuentran en nuestra red de información e emails que reciben las noticias de la Secretaría. Van a estar recibiendo el documento y la presentación también en sus correos electrónicos. Esta grabación, el documento y la presentación van a estar juntas en un espacio de Plan Nacional de Electrificación en la página web de la Secretaría Nacional de Energía. Forma parte también de los temas que estaremos discutiendo en el proceso de transición administrativa con las nuevas autoridades de esta Secretaría para que puedan tomar las decisiones correspondientes de coordinación para facilitar la materialización de esta oportunidad que tenemos que aprovechar porque el cambio climático ya llegó y nuestra gente está necesitando crecer con energía limpia y sostenible. Gracias por acompañarnos nuevamente. Me despido de ustedes y que tengan una buena tarde. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Saludos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Chao, nos vemos. Gusto.